6 de la tarde con 21 minutos, hora de conocer noticias internacionales en Hoy es Noticia, y ya estamos junto a Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile, para conversar de las principales informaciones que están marcando este inicio de semana, y que partimos, Alicia, con, bueno, todos los políticos cambian de opinión, pero tanto, y me refiero al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que va a indultar a su hijo Hunter. Así es, Mati. Muchas gracias, Mati. Esta noticia llama la atención por dos cosas. Primero, es porque por primera vez un presidente de Estados Unidos indulta a un hijo. Ya hace historia por eso. Y por segundo lado, es porque él había dicho en reiteradas ocasiones que no iba a ocupar sus facultades para beneficiar a sus familiares. Sin embargo, ayer en la noche se emitió un comunicado entonces en que el presidente de Estados Unidos afirma y confirma que va a indultar a su hijo Hunter Biden. Hunter Biden fue declarado culpable en un juicio en el que estuvimos informándoles en su momento por posesión ilegal de armas. Hunter Biden atravesó una adicción a las drogas muy importante después de la muerte de su hermano, y en ese periodo él fue a comprar un arma, pero para comprar un arma en Estados Unidos hay que firmar una declaración en la que se confirme que no se está consumiendo drogas. Él dice que no está consumiendo drogas en esta declaración, y es por eso entonces que se le acusa de posesión ilegal de armas, por mentir en este formulario y también por mentirle al vendedor de estas armas. También, por otra parte, él se declaró culpable por fraudes al fisco, y es por eso que era muy probable que él enfrentara una sentencia de prisión. Ya cuando quedaba poco tiempo para que se conociera entonces esto, finalmente el presidente de Estados Unidos entonces comunica que él va a indultar a su hijo y queda entonces libre de todos estos procesos. Asegura el presidente Joe Biden que él confía en el Departamento de Justicia, pero dice que acá su hijo se cometió un error judicial con él, y que él fue básicamente perseguido políticamente solo por ser el hijo del presidente de Estados Unidos. Ya, pero esto es una posición absolutamente política del presidente Biden, no creerle a la Corte Suprema. Es lo mismo que de lo que ha acusado reiteradamente a Donald Trump. Exacto, y por eso llamó la atención. De hecho, tenemos las declaraciones de Joe Biden en las que él aseguró en su momento que no iba a indultar a Hunter Biden. En cuanto a la situación de la familia, estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter. Ha superado una adicción. Es uno de los hombres más inteligentes y decentes que conozco. Y estoy seguro de que no voy a hacer nada. He dicho que acataré la decisión del jurado. Lo haré y no lo perdonaré. Ahora, esto lo dijo cuando era candidato todavía. Por eso cambia la posición. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? De hecho, la secretaria de la Casa Blanca, el 8 de noviembre fue la última vez en que se le preguntó, y ella nuevamente dice que no se iba a indultar a su hijo. ¿Qué pena arriesgaba? La verdad es que esa información la tenemos que chequear, pero era por la posesión ilegal de un arma. Eso era por el primer juicio, y él también ya admitió los cargos de fraude fiscal, y por eso entonces no iba a tener un juicio por ese tema en particular. Hoy la Casa Blanca volvió a defender entonces la decisión del presidente Joe Biden. Dijo que fue muy difícil, y ojo, que la toma en el fin de semana de Acción de Gracias. Este fue un fin de semana largo para los estadounidenses, donde el presidente estuvo junto a su hijo en su casa. No quiso confirmar si es que el presidente habló con su hijo respecto de esta decisión, pero defienden entonces esto por ser un error judicial, según Joe Biden. Por supuesto, Donald Trump rápidamente publicó en sus redes sociales y aseguró que, bueno, entonces él espera que también se indulte a quienes están detenidos desde 2020 por el asalto al Capitolio. Y seguramente va a ser él el primero en autoindultarse. Tal cual, por los procesos judiciales que enfrenta el mismo Donald Trump. Claro, ha abierto esa puerta Joe Biden. No sé qué van a decir los demócratas tradicionales, qué es lo que... Bueno, se les abre un camino difícil para los demócratas, porque finalmente tienen que defender una decisión que criticaban hacia Donald Trump. Joe Biden no va a tener ninguna repercusión, porque claramente él deja la Casa Blanca ya en menos de 2 meses y básicamente toma esta decisión con su hijo.
Vamos al siguiente tema, Mati, nos vamos a Francia, porque el gobierno de Francia básicamente está al borde del abismo debido a la moción de censura que anunciaron los parlamentarios esta jornada. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? El primer ministro de Francia, Michel Barnier, quien vemos en las imágenes, invocó el artículo 49.3 para aprobar el proyecto de ley para financiar la seguridad social sin una votación, es decir, por decreto. Esto a raíz de que en el Parlamento estaban completamente divididos en torno a este proyecto y no se veía entonces que pudiese ser aprobado. Acá entonces el primer ministro del gobierno de Emmanuel Macron invoca este artículo 49.3 y rápidamente acá los parlamentarios, tanto Francia Insumisa, que es el partido de izquierda, y la Agrupación Nacional, que es el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, anuncian cada uno una moción de censura y que van a apoyar respectivamente a la moción de censura del partido de enfrente. De esta forma tendrían rápidamente los votos para censurar al primer ministro de Francia y eso implicaría que sería el gobierno más corto, entonces 3 meses habría pasado el primer ministro Michel Barnier. Esto se debería votar entre miércoles y jueves, y acá hay que recordar también que la Asamblea Legislativa de Francia está sumamente dividida. Hay básicamente 3 sectores: el sector de la izquierda, también el sector de la centro derecha, que es el oficialismo de Emmanuel Macron, y la ultraderecha de Marine Le Pen. Entonces está muy dividido la Asamblea Legislativa, y esto a raíz de las últimas elecciones que mandó a llamar el presidente Emmanuel Macron ante el avance de la extrema derecha en las elecciones del Parlamento Europeo. Escuchemos lo que dijo Michel Barnier para invocar este artículo. Creo que los franceses no nos perdonarían que prefiriéramos intereses particulares al futuro de la nación. Señoras y señores diputados, los franceses piden y esperan estabilidad, visibilidad para las empresas y para su vida cotidiana. Es por eso que aplico el artículo 49.3 que permite la Constitución. Hago responsable a mi gobierno de todo el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para el 2025. Lo hago llamando a la responsabilidad de los representantes de la nación de que estén convencidos de que nuestra misión común, más allá de nuestras diferencias, es servir a Francia y a los franceses. Cada uno debe asumir sus responsabilidades y yo asumo la mía. En appelant a la responsabilidad de chacun des représentants de la nation que vous êtes. Aquí entonces la izquierda y la extrema derecha votarían entonces por aprobar esta moción de censura. Entonces Michel Barnier tendría que renunciar a los 3 meses entonces de esta administración luego de ser nombrado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Recordemos también que cuando asume Michel Barnier también su nombre fue muy cuestionado porque la primera mayoría de las elecciones legislativas la obtuvo la izquierda. Es por eso que ellos esperaban que el nombre de primer ministro saliera de este sector y hubiese acá un gobierno de coalición en que el primer ministro fuera de un sector político y el presidente de otro. Sin embargo, acá Macron optó por Michel Barnier, que es un hombre de derecha, y es por eso entonces que acá también ya se había cuestionado este nombramiento, y es por eso que acá entonces se agrupa tanto la izquierda como la extrema derecha para votar a favor de esta moción de censura que debería votarse entre miércoles y jueves. Escuchemos lo que dijeron las parlamentarias de la Asamblea Legislativa para apoyar entonces esta moción de censura. Presentamos una moción de censura y la vamos a votar porque el pueblo francés está harto de que le den una paliza, está harto de que le maltraten. Algunos pensaron que con Michel Barnier las cosas mejorarían, pero han empeorado. No podemos dejar la situación como está. Por eso vamos a utilizar la fuerza que nos han dado nuestros 11 millones de votantes para obtener mañana un presupuesto que preserve y salvaguarde su poder adquisitivo y preserve nuestras empresas. Y una vez más, eso también ataca los hábitos de gasto del gobierno.
Evidentemente, ante esta enésima negación de la democracia, censuraremos al gobierno y Michel Barnier pasará probablemente a la historia como el primer ministro que ha tenido el mandato más corto de la Quinta República. Votaremos la moción de censura y, contrariamente a lo que decía el primer ministro hace un momento, no habrá caos tras la salida del señor Barnier y de su gobierno. Lo que estamos viviendo hoy es un caos político debido al gobierno del señor Barnier y a la presidencia de Emmanuel Macron. Francia está sumido en un déficit presupuestario y también entonces lo que se proponía acá era aumentar algunos impuestos, algo que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa, y es por eso entonces que el primer ministro busca invocar este artículo para aprobar esto por decreto, es decir, sin votación. Si es que se aprueba esta moción de censura, sería la primera vez desde 1962 que ocurre esta situación. Seguimos en Europa, pero ya nos vamos a Georgia porque se han registrado ya violentas manifestaciones. Ya estamos en la quinta jornada de manifestaciones en este país que ocurren por la suspensión por parte del gobierno del proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea. El 80% de la población apoya que Georgia sea parte de la Unión Europea. Sin embargo, la mayoría legislativa del partido gobernante Sueño Georgiano suspendió entonces este proceso de adhesión para 2028. La ciudadanía salió a las calles y ya llevan 5 días de protestas, algunas muy violentas, en donde ya hay 44 personas que han sido hospitalizadas y 224 que han sido detenidas en medio de estas manifestaciones. Acá también la oposición alega en contra de los resultados de las últimas elecciones legislativas de octubre, que dieron como ganador precisamente al partido gobernante Sueño Georgiano, que suspendió entonces este proceso para que el país se adhiriera a la Unión Europea. Acá la presidenta de Georgia, que es más bien una figura ceremonial, y que ella está en contra del partido gobernante Sueño Georgiano, pidió ayuda a Occidente, a Europa, frente a estas manifestaciones, y aseguró también que no va a reconocer la mayoría legislativa debido a la impugnación que hacen de estas últimas elecciones. Escuchemos lo que dijo la presidenta de Georgia. Es todo menos una revolución. Se trata de un movimiento nacional enorme, diría yo, que se ha extendido realmente tanto geográficamente como en todos los ámbitos, en todos los segmentos de la población, con desobediencia civil, protestas, todas formas que no habíamos visto antes, protestas por la decisión escandalosa de un primer ministro que ya estaba en disputa, porque las elecciones estaban en disputa. Por eso es doblemente escandaloso que un gobierno que no es considerado legítimo por su población dé un giro de 180 grados respecto de nuestra posición actual sobre la integración europea hacia Rusia. Estas protestas se asemejan mucho a lo que ocurrió en Ucrania en 2013, cuando también la ciudadanía salió a las calles después de la decisión de suspender entonces el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que finalmente provocó la salida del entonces presidente de Ucrania, quien debió dejar el país. Es por eso que también están alerta en Europa ante lo que podría pasar en Georgia y la reacción que ha surgido desde Rusia. Nos vamos ahora a Siria, porque ya lo informamos la semana pasada, los rebeldes sirios lograron ingresar a la segunda ciudad más poblada de Siria, que es Alepo. Pero acá son distintas facciones de los rebeldes sirios que forman parte de esta campaña. ¿Quiénes son? José Levi nos cuenta más en su informe. Vemos que mientras los rebeldes van avanzando en el norte de Siria, existe ahora una gran incógnita sobre quiénes son realmente estos rebeldes. Vemos que están unidos únicamente por oponerse al régimen de Bashar el-Assad, pero entre ellos habría movimientos pro democracia, pero también habría justo el otro extremo, movimientos yihadistas, como pueden ser relacionados con Al-Qaeda, inclusive con el Estado Islámico de ISIS, grupos considerados claramente terroristas por una gran parte de la comunidad internacional, que teme que de nuevo estos movimientos yihadistas puedan hacerse con el control de zonas en el interior de Siria.
Y todo esto cuando vemos que están avanzando, se hicieron con el control de parte de la región de Idlib, también de Alepo. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Siria, que estaría ahora en gran parte bajo control de estos rebeldes, los cuales intentarían también seguir avanzando hacia el sur, concretamente hacia la zona de Hama. Pero vemos bombardeos de la aviación siria, también de la aviación rusa que está presente en el interior de Siria para intentar impedirlo. Se habla de un gran número de muertos, de heridos, también entre ellos se afirma habría civiles, mujeres, niños, y todo esto cuando vemos que se trata de una situación realmente delicada donde se teme que las presencias internacionales que hay en el interior de Siria de alguna manera están teniendo un factor central en esta inestabilidad. Vemos que aparentemente los rebeldes están aprovechando la debilidad no solamente del régimen de Bashar el-Assad, sino también del movimiento Hezbollah pro-iraní, que desde el Líbano llegó en años pasados al interior de Siria para ayudar al régimen de Assad. También Irán estaría ahora con sus propios problemas, también Rusia tiene la guerra en Ucrania, y entonces todos estos factores parecen que han sido claves. Hablamos de una situación en la cual en el interior de Siria se habla desde el comienzo de esta guerra civil, hace ya 13 años, se habla de más de 300.000 muertes, se habla también de 6 millones de refugiados, y todo esto en una realidad especialmente extrema donde se teme que siga habiendo un flujo de distintas milicias, de distintos intereses al interior de Siria, y todo esto pueda llevar a una peligrosa desestabilización de este país, e inclusive que algo así pueda irradiar a otras zonas del Medio Oriente. Por ejemplo, en Israel se sigue con bastante preocupación lo que ocurre en Siria. José Levi, CNN, Jerusalén. Mati, vamos a terminar en Guinea, donde 56 personas murieron tras una estampida en un partido de fútbol. Acá hubo una decisión de arbitraje que enojó a los hinchas en el minuto 82 de este partido y comienzan a lanzar piedras a la cancha. A raíz de esto, la policía comienza a usar gases lacrimógenos, y eso provocó el pánico entre los visitantes. Había miles de personas asistiendo a este partido de fútbol y se comienza a registrar esta estampida que finalmente deja 56 muertos y una cantidad aún mayor de heridos en este país por este partido de fútbol. Lamentables imágenes, pues, Ale. Así es. Bien, son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por acompañarnos. Alicia, como todos los lunes, te espero después en CNN Chile Radio.